Escuché a mi hija decir, mi mamá me da asco. Fingí que no oí nada, pero días después vendí mi casa y desaparecí, dejando solo una nota. Pero antes de seguir contando mi historia, dime en los comentarios, ¿desde dónde me estás viendo? Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Ah, no te olvides de suscribirte y de darle me gusta. Soy Marilia, tengo 65 años, y esta es mi historia. Dicen que una vida puede cambiar en un instante. La mía cambió una noche de martes, cuando el silencio de la casa se rompió por palabras que jamás pensé escuchar. Era casi medianoche. Debería haber estado durmiendo, pero las cuentas del mes no cerraban y el sueño me abandonó. Me levanté a tomar un vaso de agua cuando escuché la voz de Valentina, mi hija mayor, que venía de la habitación de al lado. Estaba hablando por teléfono, probablemente con alguna amiga. No aguanto más esta situación. Mi mamá me da asco. El vaso casi se me resbala de la mano. Me quedé helada allí mismo, en el pasillo oscuro. Solo estoy esperando que venda esta casa para agarrar mi parte y largarme de aquí. ¿Crees que quiero quedarme cuidando a una anciana? Ya se está volviendo senil, será fácil convencer a todos. Cada palabra era como una aguja perforando mi pecho. Valentina, mi primogénita, mi orgullo, la niña por la que había sacrificado todo. Volví a la habitación, con los pies descalzos tocando el piso frío, y me senté en el borde de la cama. Los recuerdos vinieron como una avalancha. Yo, lavando ropa de madrugada para pagarle la escuela privada. Yo, saltándome comidas para que ella tuviera materiales de arte de calidad. Yo, envejeciendo prematuramente por el trabajo doble después de la muerte de su padre. Y ahora, esto. Mi mamá me da asco. No lloré. Algo dentro de mí se transformó en ese momento. No era rabia ni tristeza. Era una claridad absoluta, como si finalmente pudiera ver la verdad que había estado frente a mis ojos durante tanto tiempo. A la mañana siguiente, Valentina apareció en la cocina como si nada hubiera pasado. Cabello perfectamente arreglado, sonrisa ensayada. Me besó la mejilla y me dijo que me veía cansada. No dormí bien, respondí, sirviendo café. Mi voz sonaba normal, mi rostro sereno. Dentro de mí, sin embargo, un plan ya comenzaba a formarse. Tienes que descansar más, mamá. No te preocupes tanto por las cosas, dijo ella, revisando su celular. Ah, ¿recuerdas que te hablé de esa reforma? Necesitamos empezar a pensar en eso. Esta casa vale mucho, ¿sabes? Ayer mismo vi un anuncio de una parecida por casi 2 millones. Sus ojos brillaron al mencionar el valor. Allí estaba, descarado, lo que me negaba a ver. Para Valentina, yo ya no era una madre, era solo la propietaria de una valiosa propiedad. Lo pensaré, respondí, tomando mi café. Esa tarde, mientras Valentina estaba en el trabajo, llamé a Mónica, mi hijo menor que vivía en otra ciudad con el pequeño Emiliano, mi nieto de 8 años. «Mamá, ¿todo bien? Tu voz suena diferente». Se dio cuenta de inmediato. «Estoy bien, hijo. Solo los extraño. ¿Cómo está Emiliano?» Creciendo demasiado rápido. La semana pasada ganó un premio de ciencias en la escuela. Deseaba tanto que lo hubieras visto. Hablamos por casi 1 hora. En ningún momento mencioné lo que había descubierto sobre Valentina. No quería poner a mi hijo en contra de su hermana. Pero, al colgar, tomé mi decisión. Al día siguiente, visité a un abogado recomendado por una antigua compañera de trabajo. El doctor Roberto me escuchó atentamente mientras le explicaba mi situación, sin drama, solo hechos. «Señora Marisol, lo que pretende hacer es completamente legal, pero necesitamos documentar todo correctamente para evitar futuras impugnaciones», explicó, ajustándose las gafas. En los días que siguieron, reuní todos los documentos necesarios, informes médicos que probaban mi cordura, declaraciones ante notario que confirmaban que mis decisiones eran voluntarias, grabaciones autorizadas de mis intenciones. El abogado sugirió que también hiciera un nuevo testamento. «¿Y la casa?», pregunté. «Si realmente quiere venderla,
puedo recomendarle una inmobiliaria discreta y eficiente. Lo importante es que todo se haga legalmente, para que no haya margen para impugnaciones. Valentina no sospechaba nada. Continuaba con sus planes, mencionando casualmente reformas, mejoras, incluso sugiriendo que yo descansara más y le dejara a ella las decisiones importantes. En sus palabras aparentemente dulces, ahora reconocía el veneno. Una tarde, mientras organizaba documentos antiguos, encontré una foto de Valentina de niña. Sonreía, abrazada a mí, en su primer día de clases. En esa época, sus ojos tenían un brillo sincero y su amor parecía verdadero. ¿Cuándo se transformó esa niña en la mujer calculadora que ahora planeaba deshacerse de mí? La casa se puso a la venta discretamente. El corredor, siguiendo mis instrucciones, no puso cartel al frente, solo la publicitó en canales específicos. En menos de 2 semanas, recibí una oferta que superaba mis expectativas. 1.7 millones de pesos. Acepté de inmediato. El día de la firma del contrato, Valentina estaba en un viaje de trabajo. Perfecto. Firmé los papeles con mano firme, transferí el dinero a una cuenta que había abierto secretamente y comencé a empacar solo lo esencial: algunas prendas de vestir, fotografías antiguas, recuerdos de tiempos mejores. La víspera de la entrega de las llaves, escribí una nota corta. La que te da asco se fue y se llevó todo. Ya no necesitas avergonzarte. Ahora aprende a vivir sin ella. Puse la nota sobre la mesa de la cocina, junto con las llaves del coche que dejaría atrás. Miré una última vez esas paredes que habían sido testigos de tantos momentos, buenos y malos, y cerré la puerta. En el taxi camino a la terminal de autobuses, le envié un mensaje a Mónica. Hijo, voy a la Ciudad de México. No te preocupes, estoy bien. Te llamo cuando llegue. Por favor, no le digas a tu hermana. El autobús partió al amanecer. Mientras los paisajes pasaban por la ventana, sentí algo que no experimentaba en décadas: libertad. La venganza no era solo dejar a Valentina sin la herencia que tanto codiciaba, sino liberarme de las cadenas invisibles que me ataban a una relación basada en el interés y la manipulación. Lo que Valentina no sabía es que había descubierto mucho más que sus palabras crueles esa noche. Durante mis investigaciones discretas, encontré evidencias de que planeaba internarme en un asilo tan pronto como obtuviera el control de mis bienes. Documentos escondidos, conversaciones grabadas con abogados dudosos. La traición era más profunda de lo que imaginé. Pero lo peor aún estaba por venir. Mientras yo iniciaba mi nueva vida lejos de allí, Valentina no solo descubriría que se quedó sin la casa y el dinero, sino también que su plan de falsificar mi firma en préstamos bancarios había sido descubierto. Y eso, amigo mío, no terminaría bien para ella. Parte 2. El plan silencioso. Llegué a la Ciudad de México con el corazón apesadumbrado, pero decidida. El apartamento que alquilé era pequeño, nada comparado con la casa que dejé atrás, pero tenía una vista a un parque que me traía paz. Los primeros días, mantuve mi celular apagado. Sabía que, a estas alturas, Valentina ya habría descubierto todo. Cuando finalmente encendí el aparato, una avalancha de notificaciones apareció en la pantalla. 27 llamadas perdidas de Valentina. 15 mensajes de texto, cada uno más desesperado que el anterior. «Mamá, ¿dónde estás? ¿Qué pasó con la casa? Por favor, llámame urgente. ¿Es esto algún tipo de broma?» El último mensaje decía solo: «¿Cómo pudiste hacerme esto?» Sonreí amargamente. ¿Cómo pude yo hacerle esto a ella? La inversión de papeles era casi cómica, si no fuera tan dolorosa. También había 3 llamadas de Mónica. Lo llamé de inmediato. «Mamá». Su voz sonó aliviada. «¿Estás bien? Valentina está enloquecida. Llamó aquí llorando, diciendo que desapareciste y vendiste la casa». «Estoy bien, hijo. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo, en realidad. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué no me dijiste que ibas a vender la casa?» Respiré hondo y le conté la verdad.
las palabras de Valentina, los planes que descubrí, la decisión que tomé. Mónica se quedó en silencio tanto tiempo que pensé que la llamada se había cortado. «Mónica, ¿todavía estás ahí?» «Sí, mamá». Su voz estaba embargada. Yo no tenía idea. Siempre pensé que Valentina era solo difícil. Nunca imaginé que pudiera... Yo tampoco quise verlo durante mucho tiempo, confesé. A veces el amor nos ciega. Ella le está diciendo a todos que tuviste algún tipo de crisis, que no estabas en tu sano juicio. Está amenazando con presentar una demanda para anular la venta. Sonreí de nuevo, esta vez con confianza. Puede intentarlo. Mi abogado se encargó de todo. Tengo informes médicos, declaraciones, todo documentado. En los días siguientes, recibí una carta formal del abogado que Valentina había contratado. Como era de esperar, alegaba que yo no estaba en condiciones mentales adecuadas para tomar decisiones financieras de esa magnitud. El doctor Roberto respondió de inmediato, enviando toda la documentación que habíamos preparado. El caso fue archivado incluso antes de llegar a un juez. Valentina cambió de táctica. Comenzó a llamar insistentemente, dejando mensajes de voz llorosos, diciendo que estaba preocupada por mí, que solo quería saber si estaba bien. El contraste entre esos mensajes y el «mi mamá me da asco» era tan evidente que llegué a reírme sola en mi apartamento. Una semana después, recibí una visita inesperada. Mónica y Emiliano estaban en la puerta de mi apartamento. «¡Sorpresa!», gritó Emiliano saltando a mis brazos. Abracé a mi nieto con fuerza, sintiendo que las lágrimas se me llenaban los ojos. Mónica me abrazó a continuación y pude sentir que él también estaba emocionado. «¿Cómo me encontraron?», pregunté, conduciéndolos adentro. El doctor Roberto me dio la dirección. «Espero que no te importe. Pensé que necesitábamos hablar en persona, y Emiliano se moría de ganas de verte». Pasamos el día juntos. Los llevé a conocer el parque frente a mi apartamento. Luego almorzamos en un pequeño restaurante en la esquina. Emiliano me contó sobre la escuela, sus amigos, el premio de ciencias. Ver su carita animada era como un bálsamo para mi alma herida. Por la noche, después de que Emiliano se durmió en el sofá, Mónica y yo hablamos seriamente. «Valentina está destrozada, mamá. No estoy defendiendo lo que hizo, pero perdió el empleo. Parece que estaba involucrada en algunas irregularidades en la empresa, y ahora, sin la casa...» Ella tomó sus decisiones, Mónica, al igual que yo tomé las mías. Lo sé. Solo estoy tratando de entender cómo llegamos a este punto. Miré a mi hijo, tan parecido a su padre. Siempre el pacificador, siempre tratando de ver lo mejor en las personas. Valentina siempre fue diferente, expliqué. Desde pequeña tenía esa ambición, esa determinación. La admiraba por eso. Pensaba que era fuerza. Solo muy tarde me di cuenta de que era solo egoísmo. Mónica se quedó en silencio por un momento. Luego preguntó: «¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer?» «Vivir, hijo. Simplemente vivir. Por primera vez en décadas estoy viviendo para mí misma». Al día siguiente, recibí una noticia que me dejó en shock. Valentina había intentado usar mi identidad para obtener un préstamo bancario considerable. Aparentemente, había falsificado mi firma en documentos, alegando que yo había autorizado la transacción. El banco, sospechando del fraude, contactó a las autoridades. «Esto es grave, doña Marisol», explicó el doctor Roberto por teléfono. «Su hija podría enfrentar cargos criminales». Sentí una punzada en el pecho. A pesar de todo, Valentina seguía siendo mi hija. La idea de que enfrentara un proceso criminal me causaba dolor, pero al mismo tiempo sabía que no podía protegerla de las consecuencias de sus propios actos. «¿Qué debo hacer?», pregunté. «Usted puede presentar una denuncia formal o dejar que el banco continúe con el proceso independientemente. De cualquier manera, le recomiendo que tome medidas para proteger su identidad y sus recursos.
podemos iniciar un proceso para impedir que use su nombre en cualquier transacción futura. Estuve de acuerdo con la sugerencia. No quería ver a Valentina en prisión, pero tampoco podía permitir que siguiera intentando manipularme y explotarme. Esa noche recibí una llamada de un número desconocido. Era Valentina. «¿Cómo conseguiste mi número?», pregunté, manteniendo la voz tranquila. «¿Importa? Mamá, necesitamos hablar. No puedes hacerme esto». «¿Esto qué, Valentina? ¿Protegerme de fraudes?». «Fue un malentendido. Solo estaba intentando ayudar con las finanzas». «¿Falsificando mi firma? ¿Robándome?». «No era robo. Era una administración financiera». Su voz oscilaba entre la rabia y la desesperación. «Me dejaste sin nada. Vendiste la casa que también era mía por derecho. La casa nunca fue tuya, Valentina. Era mía, fruto de mi trabajo, de mi sudor. Y en cuanto al dinero…». Hice una pausa, eligiendo cuidadosamente mis palabras. «Digamos que está siendo muy bien invertido». «¿En qué?». «En el futuro de quien realmente se lo merece». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Cuando Valentina volvió a hablar, su voz era fría, controlada. «Te vas a arrepentir de esto, mamá. No he terminado contigo todavía». Colgué el teléfono sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Conocía a mi hija lo suficientemente bien como para saber que esa no era una amenaza vacía. Haría cualquier cosa para recuperar lo que consideraba suyo por derecho. Al día siguiente, fui al banco y creé un fondo educativo para Emiliano. Deposité una parte considerable del dinero de la venta de la casa, con cláusulas específicas que garantizaban que el dinero solo podría usarse para su educación, y que ni Valentina ni nadie más podría tener acceso a esos recursos. «Esto es muy generoso, señora», comentó el gerente del banco. «Su nieto tendrá un futuro brillante garantizado». Sonreí, pensando en la carita de Emiliano. Se lo merece. Es la única herencia que realmente importa. Lo que yo no sabía es que, mientras yo planeaba el futuro de mi nieto, Valentina planeaba su venganza, y estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría vuelta atrás. Parte 3. La caída y la venganza. Pasaron 3 semanas sin noticias de Valentina. Empecé a adaptarme a mi nueva rutina en la Ciudad de México. Hice amistad con doña Lourdes, una señora viuda que vivía en el apartamento de al lado. Los domingos por la tarde tomábamos té juntas y hablábamos de libros, películas y a veces de los dolores y las alegrías de ser madre. «Mis hijos son mi mayor orgullo», decía doña Lourdes, mostrando fotos de los 3 ya adultos. Claro que tuvimos nuestros momentos difíciles, pero al final el amor siempre prevaleció. Yo sonreía y asentía sin compartir mi propia historia. Algunas heridas todavía estaban demasiado abiertas para ser expuestas. Fue en una de esas tardes tranquilas que recibí la llamada de Mónica. Su voz estaba tensa, preocupada. «Mamá, algo pasó. Valentina fue arrestada». Sentí que la sangre se me helaba en las venas. «¿Arrestada? ¿Cómo así?». Esa historia del préstamo fraudulento. Parece que no fue el único. El banco descubrió otros intentos, usando no solo tu nombre, sino también documentos falsos de otras personas. Es un esquema grande, mamá». Me senté lentamente en el sofá, intentando procesar la información. Parte de mí sentía una punzada de satisfacción. Finalmente Valentina enfrentaba las consecuencias de sus actos, pero otra parte, la parte que siempre sería madre, sentía un dolor profundo. «¿Tú hablaste con ella?», pregunté. «Sí, está en estado de shock. Creo que nunca imaginó que la atraparían. Pidió verte». «¿Verme? ¿Por qué?». «No lo sé con certeza. Dijo que necesita explicarte algunas cosas». Me quedé en silencio, meditando. ¿Estaba lista para enfrentar a Valentina de nuevo? ¿Para escuchar más mentiras, más manipulaciones? «Lo pensaré, Mónica. Ahora no puedo decidir». Después de colgar, me quedé horas sentada en el mismo lugar, repasando mentalmente toda la situación. Las palabras crueles de Valentina esa noche,
los planes descubiertos, la venta de la casa y ahora esto. Una parte de mí quería creer que todo era un terrible malentendido, que mi hija no era capaz de tanta deshonestidad. Pero los hechos eran innegables. Al día siguiente, recibí una carta. Era de Valentina, escrita desde la prisión. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que destruí tu confianza, tu amor. Pero necesito que sepas la verdad. Esa noche, cuando me oíste decir esas cosas horribles, no estaba hablando de ti. Estaba hablando de mi padre biológico. Descubrí, pocos días antes, que el hombre que siempre dijiste que era mi padre no lo era. Encontré documentos antiguos y, después, logré contactar a mi padre biológico. Es un hombre terrible, mamá. Las cosas que me dijo, la manera en que me trató, me dio asco. Esto no justifica lo que hice después. El fraude, las mentiras. Estaba desesperada, confundida, herida. Quería lastimar a todo el mundo, principalmente a ti, por haber escondido la verdad durante tantos años. No espero tu perdón. Solo quería que supieras que nunca sentí asco por ti. Fuiste la única persona que siempre estuvo a mi lado, incluso cuando yo no lo merecía. Con arrepentimiento, Valentina. Dejé caer la carta al suelo. Las lágrimas que había reprimido por tanto tiempo finalmente rodaron por mi rostro. ¿Era verdad? ¿Valentina realmente no estaba hablando de mí esa noche? ¿Y qué era esa historia sobre el padre biológico? Recordé a Paulo, mi difunto marido. Había muerto cuando Valentina tenía solo 15 años y Mónica, 12. Siempre creí que Paulo era el padre biológico de ambos. Nunca hubo ninguna duda, ninguna insinuación de lo contrario. Pero entonces recordé algo que había olvidado. Antes de Paulo estuvo Miguel. Una relación breve, turbulenta, que terminó poco antes de descubrir que estaba embarazada de Valentina. Asumí que el bebé era de Paulo, que ya estaba en mi vida en esa época. Nunca lo cuestioné, nunca lo dudé. Y Paulo amó a Valentina como su propia hija desde el primer momento. ¿Será que, de alguna manera, Valentina había descubierto la verdad? ¿Una verdad de la que ni siquiera yo estaba segura? Tomé el teléfono y llamé al doctor Roberto. Necesito visitar a mi hija en la prisión, dije, con voz firme. 2 días después, estaba sentada en una sala fría e impersonal, esperando a Valentina. Cuando entró, escoltada por un guardia, casi no la reconocí. Su rostro estaba pálido, abatido. Los ojos, antes llenos de arrogancia, ahora estaban opacos, vacíos. «Mamá», dijo simplemente, sentándose frente a mí. «Valentina», respondí. «Recibí tu carta». Ella asintió, desviando la mirada. «Es verdad, todo lo que escribí». «¿Cómo lo descubriste? ¿Sobre tu padre?» «Encontré actas antiguas cuando estaba buscando documentos para vender la casa. Vi fechas que no coincidían. Después, usando recursos de la empresa donde trabajaba, logré localizar a Miguel Serrano. Fui a encontrarlo sin decirle nada a nadie». «¿Y qué pasó?» Valentina cerró los ojos, como si el recuerdo fuera demasiado doloroso. Se rió en mi cara, dijo que siempre supo que yo podría ser su hija, pero que nunca quiso saberlo. Dijo que fue mejor así, porque él nunca quiso tener hijos, que yo debería agradecer haber sido criada por Paulo, porque él, Miguel, habría sido un pésimo padre. Sentí un dolor agudo en el pecho. Nunca imaginé que ese secreto volvería para atormentarnos de forma tan devastadora. «¿Por qué no me lo dijiste, Valentina? ¿Por qué toda esta conspiración, estas mentiras?» «Estaba enojada, mamá, muy enojada. Contigo, con él, conmigo misma. Sentí como si toda mi vida fuera una mentira. Y entonces empecé a actuar sin pensar. Una cosa llevó a la otra. Y cuando me di cuenta, estaba hundida en deudas, en fraudes. Ya no había vuelta atrás. Miré a mi hija. Realmente la miré. Por primera vez en mucho tiempo.
Vi a la niña perdida detrás de la mujer desesperada. La niña que buscaba su lugar en el mundo. Esto no borra lo que hiciste, Valentina. Los intentos de engañarme, de manipularme, los fraudes. Lo sé, no estoy pidiendo que lo borres, solo quería que supieras la verdad. Nos quedamos en silencio por unos minutos. Había tanto que decir, y al mismo tiempo, las palabras parecían insuficientes. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté finalmente. Voy a cumplir mi condena. Son al menos 3 años, si todo va bien. Después, no lo sé. Empezar de nuevo, tal vez, lejos de aquí. Asentí lentamente. Parte de mí quería abrazarla, decirle que todo estaría bien, pero sabía que algunos puentes, una vez rotos, no se pueden reconstruir de la misma manera. Me voy mañana, dije. Vuelvo a mi apartamento en la Ciudad de México. Valentina asintió sin mirarme a los ojos. Entiendo. Antes de irme, me giré hacia ella una última vez. No puedo prometer que todo volverá a ser como antes, Valentina. Hay heridas que son demasiado profundas. Pero, dudé, buscando las palabras correctas. Siempre seré tu madre. Siempre. Una lágrima rodó por su rostro, pero no dijo nada. Salí de la sala con el corazón pesado, pero también con una extraña sensación de cierre. La verdad, por dolorosa que fuera, finalmente estaba sobre la mesa. De vuelta en mi apartamento, me senté a escribir en mi diario, un hábito que había retomado recientemente. Reflexioné sobre todo lo que había pasado, sobre los giros que la vida nos depara, sobre cómo los secretos tienen el poder de destruir. Pensé en Paulo, el hombre que amé durante tantos años, que crió a Valentina como su propia hija sin nunca cuestionarlo. Pensé en Miguel, un fantasma del pasado que nunca imaginé que volvería para atormentar nuestras vidas. Y pensé en Valentina, la niña brillante y decidida que se perdió en su propia rabia y confusión. La venganza que planeé no había salido exactamente como esperaba. No sentía la satisfacción que imaginé que sentiría. En cambio, había solo una profunda tristeza, mezclada con una extraña sensación de libertad. No era el final feliz de los cuentos de hadas, pero tal vez era el cierre que necesitábamos. A la semana siguiente, recibí una visita inesperada. Mónica llegó con Emiliano, pero no estaba solo. Traía consigo a una joven de aproximadamente 30 años, con ojos amables y una sonrisa tímida. «Mamá, esta es Lucía, mi novia». Sonreí, genuinamente feliz de ver a mi hijo encontrando el amor de nuevo después de su doloroso divorcio. «Es un placer conocerte, Lucía», dije, abrazándola. Mientras preparaba café para todos, observé cómo Lucía interactuaba cariñosamente con Emiliano, cómo su rostro se iluminaba cuando miraba a Mónica. Había amor allí, un amor verdadero y genuino. Y fue en ese momento que me di cuenta. La verdadera venganza no estaba en castigar a Valentina, en privarla de bienes materiales o en verla sufrir. La verdadera venganza estaba en vivir bien, en encontrar la paz, en cultivar relaciones basadas en el amor y el respeto mutuo. Valentina había tomado sus decisiones, al igual que yo había tomado las mías. Ahora, cada una de nosotras tendría que vivir con las consecuencias. Esa noche, modifiqué mi testamento nuevamente. Mantuve el fondo educativo para Emiliano, pero incluí una pequeña provisión para Valentina. No dinero, sino la casa de playa que había comprado recientemente con parte del dinero de la venta de la casa antigua. Una casa pequeña, sencilla, pero acogedora. Un lugar donde, tal vez, ella pudiera empezar de nuevo cuando saliera de prisión. No era perdón, todavía no estaba lista para eso. Era solo un reconocimiento de que, a pesar de todo, el vínculo entre madre e hija, por más dañado que estuviera, aún existía, y tal vez, con tiempo y distancia, podría comenzar a sanar. Parte 4. Renacimiento y reconciliación. Los meses se transformaron en años. Mi vida en la Ciudad de México echó raíces. Hice amigos. Encontré un trabajo de medio tiempo en una biblioteca local e incluso empecé a asistir a un grupo de pintura, un pasatiempo que siempre quise explorar.
pero nunca tuve tiempo. Valentina cumplió 2 años y medio de su condena y fue liberada por buen comportamiento. Me enteré por Mónica de que se había mudado a Cancún, lejos de todo y todos los que conocía. No intentó contactarme directamente, respetando el silencio que se había establecido entre nosotras. Una tarde soleada de abril, estaba sentada en el parque frente a mi apartamento, haciendo un boceto del paisaje en mi cuaderno de dibujos, cuando mi celular sonó. Era un número desconocido. «¿Hola?», respondí, intrigada. «¿Mamá?». La voz de Valentina sonó vacilante. «¿Eres tú?». Sentí que mi corazón se aceleraba. «Sí, soy yo». «Perdón por llamar así sin avisar. Mónica me dio tu número. Dijo que tal vez no te importaría». Me quedé en silencio por un momento, absorbiendo el sonido de su voz. Había cambiado. Era más suave, menos arrogante. «Está bien», respondí finalmente. «¿Cómo estás?». «Estoy bien, diferente, creo, trabajando en un hotel aquí en Cancún». «Es un trabajo simple pero honesto». «Eso es bueno, Valentina». Hubo una pausa y luego dijo: «Recibí los papeles de la casa de playa. No entiendo por qué». Respiré hondo. «Porque todos merecen un lugar para empezar de nuevo». «¿Después de todo lo que hice?». «Sí, después de todo». Escuché un sollozo ahogado al otro lado de la línea. «No merezco tu bondad, mamá». «No es bondad, Valentina, es aceptación. Aceptación de que no podemos cambiar el pasado, solo aprender de él». Otra pausa, más larga esta vez. «Pensé mucho durante estos años, mamá, sobre lo que hice, sobre quién fui. No me gustó lo que vi. No reconocí a la persona en la que me convertí». «¿Y ahora? ¿Te reconoces?». «Estoy intentando, todos los días. Es difícil mirarse al espejo a veces, pero estoy intentando ser alguien de quien no me avergüence». Esas palabras tocaron algo profundo dentro de mí. ¿Cuántas veces, a lo largo de la vida, no nos perdemos de nosotros mismos? ¿Cuántas veces no nos transformamos en personas que apenas reconocemos, movidos por la rabia, el miedo, el dolor? Eso es todo lo que podemos hacer, Valentina. Intentar ser mejores cada día. Hablamos por casi una hora. Me contó sobre su vida en Cancún, sobre el trabajo en el hotel, sobre los cursos que estaba haciendo en línea para completar su educación. No hablamos del pasado, de las heridas. Había tiempo para eso, tal vez. O tal vez era mejor dejar atrás algunas cosas. Antes de colgar, ella preguntó: «¿Puedo volver a llamarte?». «Sí», respondí, sorprendiéndome a mí misma con la rapidez de la respuesta. «Me gustaría». En las semanas siguientes, nuestras conversaciones telefónicas se volvieron regulares. Poco a poco, las barreras fueron cayendo. Hablamos de Miguel, de la verdad que ella había descubierto. Le conté mi versión de la historia, los miedos, las incertidumbres de una joven madre soltera, el amor que Paulo nos ofreció a las dos. «¿Él siempre lo supo?», preguntó Valentina. «Sí, se lo conté antes de casarnos. Dijo que no importaba, que tú ya eras su hija en el corazón». Me hubiera gustado saberlo antes, haber valorado más al padre que tuve, en lugar de buscar uno que nunca quiso conocerme. 6 meses después de nuestro primer contacto, Valentina me invitó a visitar la casa de playa. Dudé inicialmente. Todavía había cicatrices, todavía había desconfianza. Pero Mónica insistió, diciendo que sería bueno para todos nosotros. Ella cambió, mamá, de verdad, y Emiliano está loco por ver a la tía. Así fue como, una mañana de octubre, desembarqué en Cancún. Valentina estaba en el aeropuerto para recibirme, junto con Mónica, Lucía y Emiliano, que habían llegado el día anterior. El reencuentro fue extraño, cargado de emociones contradictorias. Nos abrazamos brevemente, sin saber exactamente cómo actuar la una con la otra después de tanto tiempo y tanto dolor. La casa de playa era exactamente como en las fotos, pequeña, sencilla, pero acogedora. Tenía un balcón con vista al mar,
donde Valentina había puesto sillas mecedoras y macetas con plantas de colores. «Es hermosa», comenté, genuinamente impresionada con lo que había hecho con el lugar. «Gracias por darme este nuevo comienzo», respondió ella con los ojos llorosos. «No sé si algún día podré corresponderte». Esa noche, mientras Mónica, Lucía y Emiliano dormían, Valentina y yo nos sentamos en el balcón, observando la luna reflejada en las tranquilas aguas del mar. «¿Sabes lo que más me duele cuando pienso en el pasado?», preguntó de repente. «¿Qué?». «Que desperdicié tanto tiempo, tantos años que podríamos haber disfrutado juntas, como familia. Todo por culpa de mi codicia, de mi rabia». Tomé un sorbo del té que estaba bebiendo, reflexionando sobre sus palabras. «El tiempo nunca se desperdicia realmente, Valentina. Incluso en los momentos más dolorosos, estamos aprendiendo, creciendo. No serías quien eres hoy sin haber pasado por lo que pasaste». «¿Y quién soy hoy?». La miré, realmente la miré. Vi los rasgos de la niña que crié, pero también la mujer en la que se había convertido. Una mujer marcada por la vida, pero no derrotada por ella. Alguien que está encontrando su camino de vuelta a casa. Ella sonrió y vi una lágrima rodar por su rostro. «Creo que sí. Es un camino largo, pero estoy caminando». En los días siguientes, reconstruimos gradualmente puentes que creíamos irremediablemente rotos. No fue fácil. Hubo momentos de tensión, de incomodidad, recuerdos dolorosos que surgían inesperadamente. Pero también hubo risas, historias compartidas, momentos de conexión genuina. Emiliano fue fundamental en este proceso. Su inocencia, su capacidad de amar sin reservas, servía como un recordatorio constante de lo que realmente importaba. La víspera de nuestra partida, Valentina me entregó un sobre. «¿Qué es esto?», pregunté, intrigada. «Ábrelo». Dentro había una escritura. La casa de playa estaba siendo transferida a nombre de Emiliano. «Valentina, no tienes que hacer esto». «Quiero, mamá. Es mi forma de asegurar que algo bueno surja de toda esta historia». Un legado positivo, no construido sobre mentiras o manipulación. Abracé a mi hija, sintiendo que las lágrimas que tanto había reprimido finalmente fluían libremente. «Gracias», susurré. «No, mamá. Te doy las gracias a ti, por no rendirte conmigo, incluso cuando lo merecía». En el vuelo de regreso a la Ciudad de México, reflexioné sobre el viaje que había recorrido. Del dolor de la traición a la venganza calculada. Del resentimiento amargo a la reconciliación vacilante. No era un final perfecto. Todavía había heridas, todavía había desconfianzas, pero era un nuevo comienzo honesto. Una semana después, recibí una carta de Valentina. Dentro había una foto antigua de nosotras dos, yo sosteniéndola en brazos de bebé, ambas sonriendo a la cámara. En el reverso, ella había escrito: «Para mi mamá, que me enseñó la lección más importante. La verdadera venganza no está en destruir, sino en reconstruir. Con amor eterno, Valentina». Puse la foto en mi mesita de noche, al lado de la foto de Mónica y Emiliano. Mi familia imperfecta, marcada por cicatrices, pero aún así, mi familia. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi diario: «Hoy entendí que la venganza que planeé no era realmente para castigar a Valentina, sino para liberarme de las cadenas de la manipulación, del peso de las expectativas no cumplidas, del ciclo tóxico en el que nos encontrábamos, y en ese sentido fue exitosa. No porque destruyó a Valentina, sino porque nos permitió a ambas renacer de las cenizas de nuestra relación anterior. Quizás el verdadero poder no está en herir a quien nos hirió, sino en encontrar la fuerza para seguir adelante, para reconstruir, para perdonar, no por ellos, sino por nosotros mismos. Quizás la verdadera venganza sea la paz que encontramos cuando finalmente nos liberamos del deseo de venganza». Cerré el diario y apagué la luz. Por primera vez en mucho tiempo, dormí sin el peso del pasado sobre mis hombros.
La jornada no había terminado, nunca termina realmente. Pero ahora caminábamos no como adversarias, sino como supervivientes de la misma tormenta, aprendiendo juntas a navegar en aguas más tranquilas. Y eso, me di cuenta, era la verdadera victoria. ¿Y tú, qué harías en mi lugar? ¿Perdonarías a tu hija después de todo? Deja tu opinión en los comentarios y sigamos con esta conversación. Y si te gustó nuestra historia de hoy, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos relatos. Nos vemos en la próxima historia.